Yo quiero que tú subas acá y des el testimonio desde acá arriba. Pero antes, les quiero decir algo. Este muchacho siempre se mantuvo en la cárcel diciendo: cuando yo salga, cuando yo esté de nuevo en Torrefuerte, cuando yo regrese a Torrefuerte, él lo declaraba: pronto estaré con ustedes, pronto estaré allí. Él confiaba en el Dios en el cual él había creído. Pero ahora ya él está aquí y yo voy a hacer algo. Yo necesito que me pongan uno de los mantos de los que tocan el shofar, que me lo pongan aquí. Porque así como él tuvo esa necesidad, hay una familia en una gran necesidad. Y lo que usted aportó para el abogado, aquí usted está viendo los resultados. Yo quiero un manto de esto y me lo van a poner aquí. No es la ofrenda para él, pero yo quiero para que ustedes darle un testimonio de que, mira, hay personas que han dicho: ay, yo veo que allá recogen ofrendas para todo el mundo y a mí nunca me han recogido una ofrenda. Mira, nosotros sabemos a quién se le puede recoger una ofrenda. Nosotros conocemos cuál es la necesidad que se le puede dar una ofrenda. Nosotros conocemos. Porque aquí llegó un hombre hace un tiempo atrás y cuando tenía 3 semanas, escúcheme, 3 semanas de estarse congregando, le dijo: pastor, quiero hablar con usted. Cogió una cita y el pastor pensaba que era para una consejería. Yo no sé qué pensaría el pastor. Y cuando el hombre llegó a la consejería, le dijo al pastor: pastor, yo he venido aquí porque tengo muchas deudas, tengo unas tarjetas de crédito y tengo muchas deudas y necesito que me den una ofrenda. ¿Usted puede creer eso? Hay personas que piensan que la iglesia es una casa de beneficencia. No. La contadora de nosotros nos dijo cuando le presentamos los taxes el año pasado, el año pasado, y vio que se le habían hecho préstamos a algunas personas con dinero de la iglesia. Dijo: ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden prestar dinero de la iglesia. Eso el gobierno no lo permite. Porque la iglesia es una institución que está para recibir. ¿Están escuchando? Según las leyes, está para recibir, no para prestar. Pero cuando hay una necesidad, nosotros tenemos el amor de Cristo y sabemos cuál es la necesidad que se va a suplir. Cuál es la necesidad que tiene una prioridad. Y en este momento, yo le voy a pedir a Chino que él ore por una ofrenda que va, yo sé que no va a cubrir toda la necesidad de esa familia, pero en parte la va a cubrir. Así que tú vas a hacer una ofrenda y tú, como el Señor ponga en tu corazón, vas a traer esa ofrenda y la vas a depositar aquí. Mire, yo te voy a decir algo. La ofrenda es una semilla que nosotros sembramos. El diezmo es algo que tenemos, que no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. Y las ofrendas son semillas que nosotros sembramos. Y depende de la ofrenda que tú des y con el corazón que la des, así la vas a ver crecer y vas a ver los frutos. ¿Sabes una cosa? Que cuando el pastor, cuando la ley de amnistía la aprobaron, desde el 84 oí hablar de esa ley, la aprobaron en el 86. Y cuando nosotros, mucha gente nos decía: no vayan, mentira, eso es para llevárselos, para ponerlos presos. Y cuando el pastor fue donde un abogado para llenar los papeles, el abogado le dijo al pastor que él no calificaba para esa ley, porque él había sido deportado y que él no entraba en esa ley. Usted sabe lo que yo hice. Yo trabajaba, tenía mi trabajo secular, trabajaba en una empresa, ganaba mi sueldo, pero después de eso, yo hacía bodas, quinceañeras, yo las arreglaba, hacía el vestido de novia, de damas, de todo, decoración, todo. Yo trabajaba, como dice el pastor, tenía 2 trabajos, el que iba afuera y el que hacía en mi casa, con mis hijas que me ayudaban a hacer eso. Tenía una boda de esas y cuando me trajeron el dinero, recogí el dinero de la boda, yo dije: Señor, a mí me enseñaron que las ofrendas son como semillas.
yo voy a dar esta ofrenda, no te voy a comprar. Yo voy a dar esta ofrenda para que se resuelva el problema de mi esposo de que él no va a poder entrar, no le van a dar poder dar los papeles. Pasaron como 2 o 3 meses cuando alguien le habló y le dijo, mentira, tú pides un perdón y puedes entrar en esa ley. Y mi esposo así lo hizo. Fue, escribió una carta, pidió un perdón diciendo que él había salido del país y lo cogieron entrando nuevamente porque él fue a buscar a sus hijos y él quería la unión familiar y lo perdonaron y le dieron sus papeles. Yo he visto obrar al Señor de una manera grande cuando nosotros nos atrevemos a confiar en Él y a traerle una ofrenda, a presentarnos delante de Él con una ofrenda. Hoy que estamos en ayuno, trae una ofrenda para esa familia necesitada. Chino, puedes empezar. Haz una oración para bendecir a cada persona que va a dar una ofrenda. Nunca lo has hecho. Nunca lo has hecho, pero hoy es tu día. Eres un hombre que aprendiste mucho cuando estuviste allá. El Señor trabajó contigo y empieza algo nuevo para ti. Padre amado, en este momento, Espíritu Santo, yo nomás te pido, Espíritu Santo, que tú bendigas a cada persona, Padre amado, que va a ofrendar, Padre amado, que ofrendan de su corazón, Padre amado, que tú ahí pongas esa semilla, Padre amado, que quieren cosechar, Padre amado, que quieren plantar en este momento, Padre amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú le toques a cada persona con este testimonio, mi Rey, Padre amado, que seas tú hablando, Padre amado, no yo, Padre amado. Por favor, Espíritu Santo, que este testimonio le llegue a lo más fondo de cada corazón, Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú, Padre amado, hablando, que yo me olvide de mí, que seas tú, Padre amado. En este momento te entrego este tiempo, Padre amado, y que seas tú obrando en cada vida, en cada persona que está aquí en este momento, Padre amado. Que sea tu fuego bajando, Padre amado, limpiando toda mente, todo corazón, Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú y te entrego en este momento, Padre amado, esta ofrenda, Padre amado, que tú has puesto aquí en este lugar, Padre amado. Te pido todas estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a dejar esta ofrenda allí. Y mientras que Él está dando el testimonio, si el Señor te toca y tú diste $10 y te dice que des 100, tienes la oportunidad de hacerlo. Gloria a Dios. No la vamos a recordar, sé que el Señor va a tocar vidas. Va a tocar vidas y mientras que Él va dando el testimonio, vas a ser tocado y vas a traer esa ofrenda para esta familia. Gracias, pastora. Buenos días. Primero que todo les pido perdón por llegar tarde. Como que esos 4 meses de dormir, como que no me ayudaron para nada. Primero yo quiero darle la gloria a Dios en todo. Todo lo que yo vaya a decir es todo gloria a Dios, no para gloriarme a mí mismo, porque hay veces pasa, pero todo lo que pasó en esos 4 meses fue para la gloria de Dios. Antes de que yo empiece, yo cada vez que yo les predicaba a ellos, yo empezaba con una historia. La historia era un hombre. El hombre estaba en su cuarto, estaba durmiendo, cuando una luz se le apareció, y esa luz era el Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice, levántate, y el hombre se levanta. Y le dice, yo he puesto una gran piedra, una piedra grande en el frente de tu casa, y tú tienes que empujarla con todas tus fuerzas, todos los días, empujar y empujar. Y el hombre, siendo obediente al Señor, empezó a empujar. Pasaron días, pasaron semanas, y él empujaba con todas las fuerzas que él tenía. Se levantaba, empujaba, se acostaba, empujaba. Todos los días, pasaron semanas, fueron meses, fueron años, y él no podía mover esa piedra. Y es, ¿qué está pasando? Ni siquiera se quiere mover 1 centímetro. Cuando él se empezó a tener aflicciones, tener angustias, entonces el enemigo vio ese chance. Y entonces el enemigo empezó a entrarle. ¿Por qué no te das por vencido? Tú nunca vas a mover esa piedra. ¿Tú crees que tú vas a mover esa piedra? Todo lo que has empujado tú la vas a mover. Y el hombre, tomando esos pensamientos, empezó a cada día empujar menos. No, yo hoy voy a empujar menos porque yo sé que yo no la voy a mover. Entonces, ¿para qué empujarla? Cada día. Y eso pasó como una semana. Ya estaba triste, depresionado. Cuando decidió ir al Señor y le dice, Padre,
¿tú por qué me has puesto esto? O sea, me has dicho que yo iba a mover esa roca y tú no he hecho nada. Han pasado años y no has hecho nada. El Señor te dice, hijo, tú estás equivocado. Yo a ti te dije que empujaras, no que la ibas a mover. Nunca a ti te dije que la ibas a mover. Y tú has sido obediente porque tú has empujado. Y ahora como me has sido obediente, yo la moveré por ti. Y entonces eso era algo que yo tenía en mi corazón, porque yo veía que al frente de esa cárcel había una piedra grande. Yo la veía, espiritualmente yo veía esa roca. Y yo decía, bueno, yo no puedo ir a la puerta y empezar a empujar todos los días. Pero yo decía, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo empujar. Entonces cuando me cogieron. Yo me acuerdo, para los que no saben, yo tenía un problema con el asilo hace como 10 años y no fuimos a corte, entonces por eso yo tenía orden de deportación final. O sea que a ti no te piden que si quieres pelear o si quieres firmar, o sea, tú ya estás deportado. Entonces a mí ya se me había vencido la licencia y yo estaba manejando un sábado y bueno, me paró la policía por el muffler del carro, me paró y me quitaron la licencia y me dieron un tiquete. Y yo, bueno, ok, no me arrestaron, gloria a Dios. Y eso fue un sábado. Y después, el martes, yo estaba aquí, yo me acuerdo que Magali estaba hablando. Y yo estaba angustiado porque yo no sabía si arreglar ese tiquete o no. Entonces yo me acordé que ella estaba hablando de la fe, que tienes que ejercitar la fe. Entonces yo dije, bueno, yo mañana o el jueves voy a ir, eso era el martes, yo mañana el jueves yo voy a ir a la corte y yo sé que Dios está conmigo y a mí no me van a arrestar ni nada. Y yo, bueno, esa noche me acosté, cuando por la mañana mi hermano se fue para el colegio y yo dormido en mi cama, yo como que ok, se fue, ya me tengo que despertar en media hora. Yo bueno, cuando, no sé, yo estaba medio dormido cuando escucho police. Y yo pensé que eran los amigos de mi hermano, que ellos siempre molestan con inmigración. Cuando veo tremenda linterna ahí en mi cara, yo, llegó el tiempo. Y yo me acuerdo que nos arrestaron, trataron de convencer a mi mamá para que fuera y se entregara. No, que si usted se entrega, los dejamos a ir ellos. No se entregó, nos arrestaron. Va a ser corto el testimonio. Ese día pasamos 7 horas en Chrome. Yo no sé si saben dónde queda Chrome. Esa es una prisión máxima de seguridad para inmigración, los criminales. Y estamos 7 horas en Chrome. Salimos de allá como a las 9 de la noche y llegamos a BTC en Pómpano. Y yo le doy gracias al Señor por ese, no lo voy a decir cárcel, porque era un centro de detención, porque allá teníamos nuestros propios cuartos cerrados. Cuando yo entré, yo siempre buscando la iglesia, allá tenían 4 servicios, oración a las 5:30, a la 1 de la tarde, a las 4 en portugués y a las 6. O sea que todos los días era palabra. Entonces yo, bueno, estoy bien. Y éramos al aire libre, se podía visitar cada fin de semana. Y bueno, así empezó. ¿Qué fue lo que Dios empezó a hacer en mí en esa cárcel? Yo al principio yo me metí en alabanza, porque allá tienen panderos. Y dije, yo tocaba el pandero. Entonces yo empecé a tocar el pandero y empecé a cantar, pero yo no tengo la gran voz que Dios le daba a muchos. Entonces yo dije, no, yo necesito hacer algo más, porque yo me sentía como antes. Yo no sé por qué, yo me volví cristiano en el 2005 y ya han pasado 6 años. Y yo no sabía por qué en esos 6 años yo no crecía, yo no podía como que llegar al momento donde Cristo quería que yo estuviera, las bendiciones que Él quería que yo tuviera. Y entonces era igual, yo decía, bueno, yo estoy haciendo algo, pero no siento que estoy subiendo el nivel. Yo siento estancado aquí en este lugar. Cuando allá nomás se daban los servicios en español. Y allá había gente de todo lugar, Europa, Asia, África, Australia, Argentina, todos lugares. Y entonces había gente que hablaba nomás inglés. Entonces yo dije, bueno, yo voy a traducir. Entonces todos los días empecé a traducir. Y eso fue más fluyendo. Y eso era, yo sentía el fuego del predicador.
Porque yo no era de esos que traducen que, yes, hi, how you doing? No, o sea, yo me metía con el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que muchos hombres, porque yo conocí muchos hombres, grandes hombres en el Señor allá, y me venían y me decían, tú tienes que estar predicando, tú cuando traduces, tú no estás traduciendo, tú estás predicando. Yo dije, uy, yo predicar, yo ni siquiera he ido al instituto, porque aquí como uno tiene que predicar así para el instituto, entonces ¿yo qué hago? Y bueno, empecé a traducir, eso pasaron los 2 meses, y en esos primeros 2, 3 meses, o sea, yo conocía a unos hombres tan grandes en el Señor. El ayuno, como la pastora está diciendo, es muy importante. Yo no sabía la definición de verdad del ayuno. El ayuno a ti te da una comunicación más grande con el Señor, donde tú ya puedes estar escuchándolo, no tienes que ir a buscarlo. O sea, Él te empieza a hablar y tú empiezas a saber que era Él. Y entonces esos primeros 2 meses, yo ya estaba, cuando ponían a gente a ministrar, yo ya estaba ministrando. O sea, yo nunca pensé, bienvenida familia, yo nunca pensé que yo iba a estar gracias. Yo nunca pensé que yo iba a estar ministrando, yo nunca pensé que yo iba a estar dando la oración para que gente se salvara. Y era todos los días, porque todos los días entraba gente nueva. Y yo dije, wow, ¿yo qué estoy haciendo? Este soy yo, y es que no soy yo, es el Señor. Pero era una cosa inmensa. Yo me acuerdo 2 testimonios de 2 personas que les voy a decir rápido. Yo me acuerdo de un muchacho, tenía 19 años, él nunca había perdonado al papá. Él era un negrito de Jamaica. Él era esos negritos que se creen todos malos y que no lloran ni nada. Y él se metía en problemas con toda la gente. Y yo un día me puse a hablar con él. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué es lo que tú tienes? Decía, no, yo nunca he perdonado a mi papá. Él nos dejó a mí y a mi mamá y yo nunca lo he perdonado. Yo tengo ese rencor contra él. Y yo, como mi papá tampoco estuvo en mi juventud, yo también le empecé a hablar. Yo te entiendo. Empecé a hablar de la Biblia, porque yo también, eso es algo, cuando tú te metes en la Biblia, el Señor te empieza a hablar más y más y más. Yo antes mi Biblia, honestamente, yo les voy a decir, mi Biblia yo se la pasaba siempre atrás de mi carro en la silla. No, para el domingo y para el miércoles y ya, yo no tocaba mi Biblia. Pero, o sea, yo les digo que yo ni quiero una nueva Biblia, esta ha sido mi arma. Y con esto he vencido tantas cosas, como que esto es lo único que tú necesitas, y la comunicación con el Señor. Entonces, gracias. Entonces yo le decía, ¿pero qué te pasa? ¿No? Entonces empezamos a hablar. Y yo llamé a un hermano, porque yo veía que él tenía algo atándolo. Y empezamos a orar por él. Cuando mi amigo me dice, abrázalo. Y estamos en el espíritu, que yo lo abrazo. Yo no sentía mis brazos, yo no sentía mis brazos y yo lo estaba abrazando duro. Y él me empieza a decir, te amo papá, te amo papá. Y yo, en vez de pensar que era raro, yo, te amo hijo. Y eso empezamos todos a llorar y yo, wow. Y ese señor, él confesó que perdonaba al papá, y después de eso el papá le empezó a mandar plata para que comiera, le empezó a ayudar. Y era algo que lo tenía atado por tanto tiempo. Y yo me sentí, yo en verdad estoy haciendo esto. O sea, yo que en 6 años no he podido lograr nada así, ahora el Señor me está usando de esta manera, gloria a Dios. Y entonces había un costeño de Cartagena, no, de Barranquilla, que había llegado, lo habían cogido haciendo prostitución. Y lo bueno era que cuando yo estaba trabajando, que cuando la gente nueva venía, yo los procesaba, entonces yo conocía a toda la gente nueva que entraba. Y él me decía, no, todo bien, así como los costeños hablan. Y yo le dije, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, que me cogieron prostituyendo. Y yo, wow, amén. Yo te invito mañana a las 6, para que vayas a las 6. Él fue y él me decía, yo siento algo, yo no quiero estar aquí. Y yo ahí vi, en los ojos espirituales, yo ahí vi que él tenía algo atándolo. Y entonces yo llamé a un amigo, empezamos a orar por él, y yo empiezo a orar por él. Y él me empieza a abrazar llorando, y es que perdón, y yo, wow, gloria a Dios. Y después de ese día, ese muchacho cambió su vida. Esos eran 2 testimonios de 2 hombres. Entonces, el Señor empezaba a actuar,
Y cada día era cambiando algo en mi vida, cada día algo. Yo me sentía más libre en la cárcel que afuera, honestamente, porque cuando yo estaba aquí antes, yo me sentía en una caja. Yo me sentía en una caja que yo no podía salir, yo era tratando de saltar a ver si buscaba mi bendición y no podía salir de esa caja. Y cuando yo entraba ahí y yo le daba todo mi tiempo al Señor, mucha gente decía, no, pero tú estás flaco, ponte a hacer ejercicio, que salgas cuajo. Y yo, no, yo prefiero salir cuajo espiritual, ¿me entendés? Yo no, ¿para qué? Entonces esos fueron los primeros meses. Ese abogado fue mandado por el Señor, porque a las 2 semanas de estar ahí ya nos querían deportar. Éramos como 15 colombianos en ese tiempo. Y pues sí, chévere, porque todos jugábamos parqués hasta tarde y pasándola bien. Pero ya nos querían deportar para Colombia. Y el deportador me dice, no, la única manera que tú vas a parar esto es consiguiéndote un abogado. Y yo me acuerdo que todos los abogados aquí afuera nos estaban cobrando 15,000, 20,000 dólares, no menos. Y todos decían, no, ese caso es muy duro, no, ¿para qué? ¿Para qué? Y como yo ya era un hombre de oración, yo, Señor, yo me acuerdo que era un martes, y Señor, dame ese abogado, que sea mandado por ti. Y yo me acuerdo que la bendición era tanta que había una muchacha que trabajaba en la tienda de comida, que yo me había graduado con ella en high school. Entonces ella me había dado una carta, de un abogado. Gracias. Entonces cuando ella me dio la carta del abogado, yo dije, bueno, me toca llamarlo y me toca que me cobre los 500 dólares de cita. Y bueno, pero yo no lo llamé, yo estaba orando, y yo dije, voy a ir a caminar allá a ver si encuentro a alguien, a ver si encuentro un abogado, porque yo necesito hacer algo. Porque así como la pastora dice, ustedes tienen que poner pies. O sea, yo me sentía que sí, todos ustedes estaban orando, intercediendo, pero si yo adentro estaba tranquilo, no, la iglesia lo va a cubrir. Yo no iba a alcanzar eso porque tú tienes que alcanzar esa bendición. La gente no la puede alcanzar por ti. Sí, te pueden ayudar a interceder al Señor, pero tú tienes que ponerte las pilas. Imagínense que ustedes aquí hoy intercediendo y yo allá tomando, porque si había licor, fumando marihuana. ¿Qué es eso? Yo no puedo hacer eso. Entonces yo tengo que hacer algo, yo también tengo que moverme. Entonces yo me acuerdo que yo le había orado al Señor por el abogado y yo ahí mismo en ese momento, yo había salido allá donde la corte y yo ya tenía fe que el abogado que Dios me iba a dar, ya iba a estar ahí. Cuando yo vi a un hindú, y yo, ¿cómo te llamas? Pues que vino, y era la carta que me había dado mi amiga, y yo, ¿tú me puedes ayudar? Es que sí, me consultó gratis, y me dice, $2,000. Yo, ¿qué? Y yo, gloria a Dios. Y entonces después de ese tiempo ya él fue el abogado, y el enemigo él es inteligente, pero él es también sucio, porque él sabe cómo atacarte. Yo me acuerdo que durante esos 4 meses, ese abogado al principio no hacía nada, y yo dudaba al Señor, yo dudaba, Señor, ese en verdad fue el abogado que tú me diste, que no está haciendo nada. Y era desesperante porque en estos tipos de pruebas, lo único que uno puede tener es paciencia. Le ayuda, como que lo ayuda a usted a tener paciencia, porque no puedes hacer nada. Yo no me podía escapar. Entonces yo era teniendo paciencia y a veces el abogado no hacía nada. Pero cuando tú oras y tú estás en comunicación con el Señor es el que te va a empezar a dar todo. Y yo le oraba al Señor por el abogado, por favor, dale sabiduría, que sea lo que tú quieras poner esos papeles. Y justo el tiempo, cada vez que yo oraba eso, el abogado hacía algo más grande. Y yo decía, ese es el Señor, porque mucha gente allá, desfrustrados, se ponen a confiar en el abogado, en el juez. No, que el juez me dijo esto, entonces ya no vuelvo a la iglesia. Yo me acuerdo que un muchacho que él siempre ministrando con nosotros allá arriba, y siempre ministrando, y él fue a la corte y le dieron deportación final, que ya se iba para su país. Y yo me acuerdo que le había dicho un amigo, no, yo me puse a creerle a toda esa gente de la iglesia y ahora mire dónde estoy. Yo, wow, man, perdón. Y entonces, en ese momento,
yo no era preocupado en la situación, yo no era preocupado en lo que estaba pasando con los papeles, porque yo en ese momento yo ya estaba teniendo responsabilidades más hartas, porque había gente, habían hombres que llegaban que no conocían del Señor, nunca habían ido a una iglesia, y entonces yo era más preocupado en coger esas almas para el Señor, de coger esos papeles, porque yo sabía que en el fin, yo no sabía la voluntad del Señor en ese momento, pero yo sabía que al final Dios me iba a mandar a donde Dios quería, entonces yo no iba a perder mi tiempo ahí. Y entonces ahí fue cuando las amenazas, eso era, yo me acuerdo que cada semana esa gente de inmigración nos llamaba y no, que ustedes tienen que firmar, ustedes, porque ya habían parado la deportación una vez, no, ustedes tienen que firmar, a ustedes ya le están negando los casos, porque dando el proceso ya nos habían negado el caso 3 veces, nos habían negado la parada de deportación 3 veces. Y yo, ¿cuándo será el vuelo para Colombia? Y bueno, empezaron las amenazas, amenaza detrás de amenaza, detrás de amenaza, no, que estamos buscando a su mamá, que los vamos a coger a ustedes. Yo me acuerdo una vez, nos llamaron una colombiana de inmigración, y dice, no, ustedes tienen que firmar. Y yo y mi hermano no íbamos a firmar. No, señora, no le vamos a firmar ese papel. Cuando llama al capitán de inmigración, un negro así grande, alto, y yo, este man. Cuando llega ahí, y que no, ustedes tienen que firmar, y había un colombiano al frente de nosotros, y él lo asustó, y lo hizo firmar. Y yo, Joan, no vamos a firmar, tenemos que estar en oración y estar fuertes. Cuando el hombre llama a mi hermano primero, porque como que le vio como era más joven, le vio como la inocencia, entonces lo llama y le dice, no, tú tienes que firmar. Y mi hermano, no. Y yo, bueno, vamos a hacer esto de 2 maneras, o firmas, o te meto en ese cuarto y te hago firmar. Y yo, ¿qué va a hacer? Cuando mi hermano, no, es que seguro, y mi hermano haga lo que tenga que hacer. Y como que se alistó para pelear. Y entonces yo dije, no, cuidado. Cuando el capitán se empieza a quitar la cachucha y las gafas y empieza a, ¿cómo se llama eso? Las yucas. Y empieza a hacer así como si le fuera a pegar un puño y le abre la puerta al cuarto. Entonces yo me paré, pero yo pienso que cuando él vio que yo me paré, él pensó que yo le iba a pegar, porque yo me paré, es que no vas a tocar a mi hermano. Y ahí se me mandaron esos 2 lobos, ¿qué? Tú siéntate, y yo y yo era como que la ansiedad, yo no sabía qué hacer, yo no sabía si defenderme, yo no sabía si atacar. Y entonces en ese momento, hermano, yo le dije, perdón señor, yo lo respeto como autoridad, porque yo sé que usted es mi autoridad, pero usted no puede estar asustando a la gente así, y usted no nos puede pegar. Si usted nos pega, es una amenaza para usted. Ahí fue, eso fue el Señor, porque ahí empezamos a hablar y no vamos a firmar. Y nos dejaron ir, gracias a Dios, porque nosotros pensamos que ese mismo día nos iban a sacar. Y entonces empezó eso, y así era todas las semanas, todos los meses, los guardias tratándolo a uno como criminal. Pero yo a quién maté, o sea, yo no más fui a una corte, yo no maté a nadie, yo no trafiqué drogas, yo no hice nada para yo estar sufriendo todo esto. Pero bueno, a mí no me importó nada de esas cosas, yo era siempre en el Señor, siempre predicando. Yo nunca me imaginaría yo predicando. Yo dije, yo tengo que terminar el instituto, yo tengo que estar bien con el Señor. Pero en esos 4 meses, lo que el Señor me dio, las cosas, los dones, los talentos, esos 4 meses me sirvieron más que esos 6 años. Y sí, duele que tuve que pasar eso para yo despertar, que no pude despertar antes. Yo creo que si yo hubiera despertado antes, eso estaría lleno de jóvenes. Pero el Señor hace todo con un propósito. Y como Shirley me había profetizado a mí cuando yo llegué, que yo iba a ser un pedestal para los jóvenes. Y yo me ponía a leer esa carta, y yo me ponía a leer todas las cartas de todos los jóvenes, de toda la gente que me escribía. Y eso era como un ánimo, porque yo, como el pastor ese día que yo volví, era como Pedro, la iglesia era sin cesar orando por ellos, por él. Yo sentía ese apoyo de la iglesia, cuando yo sentí que todos estaban apoyando a mi mamá. Y
Yo no sabía que yo tenía una familia tan grande. Porque yo no puedo mentir que si humanamente nosotros sufrimos, podemos llorar. Y a veces yo me sentía mal. Porque yo a los 21 años yo nunca me imaginé que yo iba a estar pasando por todo eso. Pero yo lo que veía era que el Señor ya me está dando mi ministerio, que yo no tenía que esperar a tener 25, que el Señor ahí mismo ya me está dando el ministerio. Él me quería que yo evangelizara, porque el domingo antes de que me cogieron, Martín, el Señor usó a Martín para decirme que yo iba a evangelizar. Y allá en ese lugar me lo confirmaron 3 veces. Y todo el mundo, todo hombre que me veía, tú tienes algo especial, tú vas a hacer algo. Y eso me animaba a mí harto, porque yo decía, yo tengo que salir, porque yo para evangelizar a las naciones, yo primero tengo que empezar en mi casa, con mi familia. Y esta también es mi casa. Para yo sentirme bien, y iba a evangelizar y a predicar, porque eso es lo que yo voy a hacer. Yo primero tengo que ayudar al pastor Carmona, porque aquí el Señor me ha puesto aquí por ahora, y yo tengo que ayudarle con los jóvenes, porque honestamente hay muchos jóvenes que se están perdiendo. Y nosotros no podemos dejar que eso pase, porque el Señor, nosotros no sabemos cuándo va a venir. Y ustedes no pueden esperar a que algo así les pase a ustedes. Ustedes tienen que ver que nosotros no estamos adorando aquí a un Dios que está en la tumba. Nosotros estamos adorando a un Dios que está vivo, que hace milagros, que Él sana, que Él te libera. Dios no puede ser burlado. Hay mucha gente, no, que en este momento yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, y yo sé que el Señor me va a perdonar, y yo voy a volver a sus caminos, yo voy a volver a la iglesia después, pero yo ahorita yo quiero es vivir. Tú no estás viviendo, tú te estás muriendo. Vivir está aquí, no voy allá afuera. Entonces siguió así, predicando, y yo me acuerdo que ya al final el deportador me dijo, bueno, el viaje es el 27 de junio para Colombia. Y yo todavía no, honestamente yo no sabía la voluntad del Señor, yo no sabía si yo era para irme o para quedarme, porque yo puedo tener fe, pero yo no sé si la voluntad es de ir, yo no sé la voluntad del Señor. Entonces nos dicen, no, tú te vas a ir el 27. Y a mi hermano no tenía el pasaporte, entonces eso le iban a llevar al consulado. Y eso era siempre peleando. Cuando yo me acuerdo que fue el lunes 19 de junio, que un hermano de la iglesia viene y me dice, Luisito, ven. Y yo casi no hablaba con él. Y él me dice, yo ayer estaba orando en la capilla y el Señor tiene un mensaje para ti. Y yo, ok, yo lo recibo. Dios te va a dejar quedar en este país, pero tú tienes que humillarte más. Y yo, ok. Como toda profetización, yo la llevé ante el Señor. Yo ahí mismo me fui a mi cuarto, me arrodillé y, Señor, confírmame que este haya sido tú, mándame algo. O sea, no te estoy probando, Señor, pero mándame una confirmación que esta palabra fue mandada por ti. Cuando en ese momento, es que Luis Pavón, y yo, sí, es que tu hermano te quiere ver, que ya se lo van a llevar al consulado. Y yo, bueno, yo voy. Y mi hermano, lo único que me dice es, llama a mi tío. Yo llamo a mi tío. Y mi tío me dice, no, que de todas las cartas que les mandamos al senador, el senador Marco Rubio de Florida, él respondió una y los va a ayudar. ¿Qué? Es que sí, que ya le mandó el formulario a su mamá para que lo firmara y él los va a ayudar. O ya tenemos el gobierno con nosotros. Yo, ok, Señor, gracias. Esa era la confirmación. Cuando tú estás en bien comunicación con el Señor, una comunión grande con el Señor, si tu hijo te pide algo a ti, tú se lo das. Si tú le pides algo al Señor, Él te lo da. Yo me acuerdo que yo todo lo que pedía al Señor, Él me lo daba ahí mismo. Yo le decía, Señor, dame un rayo, que yo no quiero escuchar las conversaciones que la gente tiene en mi cuarto. A la noche, ay, toma un rayo. Y yo, wow. No, Señor, dame platica para comer. Ya al día ya me tenían la plata para comer. Todo lo que yo le pedía al Señor, yo me estaba viendo,
wow, el Señor vive. Era una felicidad de saber que Él vivía, porque uno siempre sabe que Él vive, pero como que no, a veces uno tiene esa duda, ¿será que yo sí estoy sirviendo en lo que sí estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está lo que estaba esperando? Y bueno, entonces ahí me lo confirmó. Y ese día se iban a llevar a mi hermano y le habían cerrado la cuenta. Y entonces yo fui a chequear y ya lo habían quitado de la lista y le habían abierto la cuenta otra vez. Entonces dije, bueno, el Señor. Eso fue el 19, el 20, yo estaba en mi cuarto y el Señor me empezó a decir 8 días, 8 días, 8 días. Y yo, ¿qué quieres en 8 días, Señor? Me decía, algo va a pasar en 8 días, algo bueno. Y yo, como todo, yo lo llevé a la Biblia. Y yo en ese momento, yo estaba leyendo el libro de Eclesiastes. Y yo estaba leyendo el libro de Eclesiastes. Es que en inglés se escribe diferente. Porque la Biblia es que yo tenía ya casi todas eran en inglés porque yo era el que traducía. Entonces yo estaba en el capítulo 10 y yo lo había terminado. Y entonces cuando el Señor me dijo 8 días, bueno, yo empecé a leer la Biblia donde yo había terminado. Y les voy a leer donde yo empecé a leer. Echa tu pan sobre las aguas. Yo le había pedido al Señor 3 confirmaciones, porque yo creo que si uno busca un número, Él lo va a encontrar. Entonces yo leí 3 confirmaciones. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8. Porque yo casi no veo el número 8 en la Biblia, siempre es 7 o 3. Entonces, wow, y eso fue el 20. Y entonces, en ese mismo capítulo, ustedes saben que los capítulos, como en la Reina Valera, se parten en diferentes secciones. Y entonces esa sección se terminaba en el 8 y la otro capítulo en el 8. Y yo dije, bueno, voy a creer al Señor, algo va a pasar en 8 días. Y yo en mi pared de mi cuarto, yo escribí 6, 28, 11. Eso era 8 días después. Bueno, y al otro día, ustedes se van deportados. Nos sacan a 8 colombianos deportados. Nos sacan a las 3 de la mañana, nos ponen shackles, nos ponen esposas en los pies, nos ponen esposas en las manos y en la cintura para no mover las manos, o sea que uno caminaba como un pingüino así. Entonces nos sacan a nosotros y nos llevan para el aeropuerto de Miami como a las 5 de la mañana y ahí empezó la espera. Esperamos 2 horas ahí, cuando nos meten en tremendo avión federal. Era un avión normal, sino que era todo blanco. Nos meten en el avión federal y nos dicen sí, para Luisiana. Y bueno, llegar la gente de Chrome, o sea que en total le íbamos como 24 colombianos. Porque en Luisiana se reúne el avión federal para ir a Colombia. Reúne a toda la gente de Colombia, de Estados Unidos. Y entonces llegamos al aeropuerto y nos vamos a ir. Es que no, vamos a parar en Georgia. Bueno, vamos de free ride. Y entonces paramos en Georgia cuando dicen, no, ustedes se tienen que salir. Colombia, para afuera. ¿Para dónde? Yo no conozco a nadie aquí. No, que los vamos a llevar a una prisión, se tienen que quedar aquí 5 horas, necesitamos el avión. Y yo, ok. Y nunca nos quitaron las esposas, o sea que siempre era así, una humillación. Y yo me acuerdo que esa gente decía, no le hable a esa gente, que todos ellos son criminales. Y yo tenía que estar en el espíritu, porque en la carne yo le quería decir a esa vieja sus cositas. Pero nos llevan a una prisión y eso se empieza a ver las rejas, ya era máxima seguridad, ya no era un paraíso, ya era la cosa de verdad. Y nos meten a una celda, a nosotros, 5 horas ahí. Y todo el día la comiendo sándwich, o sea que si alguien me va a invitar, por favor que no sea sándwich. Entonces ahí de 5 horas, después nos sacan y que no, que para Texas. Bueno, para Texas, llevamos a 90 mexicanos a Texas. Después de ahí, no, que ahora sí para Luisiana. Llegamos a Luisiana ese día como a las 7 de la noche. Y ahí empezó la espera otra vez. Pasamos por 5 celdas esa noche en Luisiana, nomás para procesar. Era de celda en celda, durmiendo en pisos con miaos, durmiendo con gente que eran puros criminales. Yo me acuerdo que estamos con un colombiano que él le hacía los pisos a Pablo Escobar. Estamos con otro un muchacho de 19 años, que ya había tenido 5 cargos por narcotraficar. Estábamos con un hombre que había terminado 17 años de haber estado en la federal. Y yo, wow.
pero yo no sé si era que ellos eran, no creo que eran cristianos, pero yo creo que era de ser colombianos, que todos nos cuidábamos, era como una familia. Yo dormía y el otro cuidaba, después el otro dormía, yo cuidaba y todos éramos así. Y terminamos ese día como a las 10 de la mañana en nuestro cuarto y eso ya era una celda y eso fue un viernes. Y bueno, ya nos tocaba bañarnos al aire libre y hacer nuestras cosas al aire libre y comer al lado de esa gente y yo, ay Señor. Pero yo sabía que el Señor allá me había mandado por algo. Yo sabía que no me había mandado allá nomás para el paseo. Y entonces yo preguntaba, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? No, que aquí nomás tenemos un servicio a las 8. El viernes no hubo servicio. El sábado jugó México, no hubo servicio. Y yo, ay, entonces ¿cuándo vamos a tener servicio? Y yo me acuerdo que ese sábado yo fui a llamar a mi tío después de tanto tratar. Cuando me dice, cuando a mí me habían sacado, cuando a mí me iban a sacar, yo ya tenía la palabra del Señor, que yo me iba a quedar en este país. Entonces yo sabía que yo me iba a quedar y que yo nomás lo único que tenía era que creerle al Señor. Si el Señor a ti te dice algo, tú lo tienes que creer. Entonces dije, bueno, yo voy a creer. Yo ese mismo día, yo me acuerdo que yo me metí en problemas con todo el mundo, con mi familia, con mi mamá. Mi mamá me dice, no, mijito, que usted tiene que hacer la maleta por si algo. Ese por si algo a mí no me gusta, porque yo no voy a aceptar esa maleta. Si tú me haces esa maleta se va a quedar aquí en la cárcel, porque yo voy a volver. Y yo me acuerdo que yo había ya tenido mi almohada, mis cositas, yo las guardé en una caja. Y yo dije, yo vuelvo. Y yo a la iglesia, yo le dije, yo no me voy a despedir de ustedes, porque yo sé que yo voy a volver. Y yo nunca me imaginé que yo iba a tener esa fe, esa certeza, y es algo que crees en ti. Y dije, yo en verdad estoy haciendo esto, y yo me acuerdo que todo el mundo decía, tú tienes que ser realista, mira que tú en verdad te puedes ir para Colombia, pero entonces en ese momento yo ya sabía la voluntad del Señor. Y entonces yo dije, ¿cómo me vas a decir a mí realista? ¿Dónde está mi fe entonces? Porque yo creo que si alguno aquí es realista, usted no tiene fe. Porque cuando uno es realista, tú estás viendo lo que está pasando. Y la fe es algo que tú no ves. Lo que tú esperas, pero que tú no ves en ese momento. Entonces ser realista es algo que tú estás viendo. Amén. Y entonces yo había guardado todo y yo dije, no, yo vuelvo. Y bueno, ese sábado, entonces yo me fui con la certeza de que yo iba a volver. Ese sábado, no, mi tío, no, que para una deportación. Yo lo sabía, gracias Señor. Y entonces no, que ahora cómo vamos a llegar a Miami. El domingo nos sacaron por la noche a todos los colombianos y a la gente que se iba a México, Salvador y Colombia. Y a nosotros dos nos pusieron en una lista nomás para Miami. Y bueno, nos meten a una cancha llena. Y dices que no, que todo esto es Colombia. Y yo entro, yo fui el primero que entré. Y yo entré y yo vi a pura gente y yo, parce. Todo bien, parce, porque todos éramos de Colombia, entonces éramos 120 colombianos, y entonces todos ahí hablando, no, qué parcero, o sea, de Costa, de Cali, de Medellín, de todo lugar, y eso era ahí hablando con esta gente, y bueno, ellos ya nos llevaron a todos para el aeropuerto, y ellos los montan en el avión y se va al avión, y yo me acuerdo viendo ese avión, y yo decía, gracias Señor, porque yo sé que mi propósito es quedarme aquí, y yo decía, chao. Y después a nosotros nos dicen, no, ustedes se van con México, ellos los van a dejar en escala. Y bueno, pero tienen que ir a Texas. Y yo otra vez a Texas. Cuando llegamos a Texas, dicen Colombia para afuera. ¿Qué? ¿Y Miami? No, yo no sé cuándo es el viaje para Miami. Yo, ay, man. Cuando nos recoge inmigración y nos lleva para una prisión. Esta prisión es la más importante de inmigración en los Estados Unidos, la más grande en Texas. Y yo dije, wow, el Señor me trajo hasta aquí. Y eso era inmenso, eso era ya máxima seguridad, uno no podía hacer nada, o sea, uno tenía que quedarse callado. Yo me acuerdo que yo entré a la celda y un chino empezó a saltar todo feliz, estaba solo y él pensó que yo era chino. Yo no, yo era colombiano. Yo soy colombiano. Y eso fue chistoso, que me gusta contarlo. Pero en esa cárcel si no había nada de iglesia, porque casi todos eran hindús. Entonces estaban alabando a Mohammed, unos a Buda,
unos estaban orando y cantando. Yo sentía la presencia de que no, yo no podía estar ahí. Yo dije, bueno, yo me voy a acostar. Cuando yo me estaba tratando de acostar y todo el mundo, no, tú te vas a quedar, tú no te vas para ningún Miami, tú te vas a quedar aquí, tú te vas para Colombia. Y todo el tiempo durante esa semana, toda la gente, no, usted se va a quedar, usted no se va, tú te vas a ir para Colombia, tú no te vas a quedar, tú te vas. Y yo era como, cállate, Dios, Señor, cállalos. Porque yo veía como el enemigo usaba a la gente, usaba hasta la propia gente que yo amaba, mis amigos, toda la gente, para ponerme esa negatividad, para quitarme esa fe que yo ya había adquirido, para quitarme la bendición. Y yo decía, ¿sabes qué? Ok, chao. Entonces esa noche yo me quedé dormido hasta la otra mañana. Y cuando la mañana ya nos llaman y dicen, no, para Miami. Y nosotros, cuando ese avión aterrizó en Miami a las 7 de la noche, yo empecé a cantar. Yo empecé a cantar a los guardias que estaban ahí. Porque yo me sentía usado, en verdad yo me sentí usado por el Señor. Y yo había visto que, y más cuando llegué a la cárcel donde yo estaba, el Señor le había callado la boca a tanta gente, a tantos lobos, a tantos enemigos que querían el mal para mí, a tanta gente que me ha dicho, tú te vas para Colombia. Y dije, no, porque yo creo en el Señor. Y yo me acuerdo, ese día era el 6/28/11. O sea que pasaron esos 8 días. Y yo decía, Señor, tú eres grande. Y yo me acuerdo que yo fui a ver la pared y habían puesto cosas, pero guardaron ese 6/28 ahí. Yo decía, Señor, tú eres fiel. Entonces ya esos días ya como que pasó todo. Yo seguí predicando, seguí dando el testimonio. Y eso fue la historia de todo. Pero lo más importante aquí es que el Señor a uno a veces lo puede poner por pruebas, o a uno lo puede, no, el Señor lo ama a uno tanto que a veces uno tiene que pasar cosas para ayudarlo a uno. Porque como les dije el domingo, yo cuando salí, yo ya no soy el mismo muchacho, yo ya no soy ese mismo muchacho que yo iba a un retiro, que yo iba a una oración, o que yo venía a un servicio. Y honestamente, y perdónenme, pero yo a veces yo escuchaba el mensaje y yo me iba. Yo no guardaba lo que yo entendía y se había puesto una rutina. Yo había perdido ese primer amor. Yo ya no sabía qué era. Yo después de los retiros, ya 2 semanas en fuego, pero otra vez cayendo, y yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo estaba en una caja de verdad. Después de todo lo que yo he pasado en estos 4 meses, yo no me puedo imaginar yendo para atrás. O sea, ni me lo puedo imaginar volviendo atrás, volviendo a ir a rumbas. Yo no puedo volver a tomar un licor. Yo me acuerdo de que yo volví y unos amigos estaban tomando una cerveza y yo ya pude decir que no. Antes yo era difícil, ¿no? Una cervecita, uno es cristiano, Jesús tomó vino, dicen. Pero yo ya no puedo volver atrás. Yo ya no puedo volver atrás a caer en las mismas trampas que el enemigo me ponía a mí. El enemigo me ponía a mí mujeres. Yo ya no puedo hacer eso, porque allá en esa misma cárcel hasta me prometió mi esposa. Entonces yo quiero esperar en esa mujer que Dios tiene para mí. Entonces yo salgo de todo lo que planté en ese lugar, yo salgo para recogerlo, porque yo sé todo para la gloria de Dios, pero yo sé que esa corona en esos 4 meses es más grande que lo que pude hacer en 6 años. Honestamente, yo salgo es para recoger y también para seguir cosechando, para seguir plantando en cada joven. O sea, es que Dios es tan grande, Dios vive, de verdad, Dios vive. Yo nunca me imaginé, o sea, yo me soñé este momento tanto, que yo iba a estar aquí predicando y yo aquí yo no voy a parar, yo voy a seguir de iglesia en iglesia dando este testimonio, porque Dios vive y Dios cambia. Pero ustedes no pueden esperar a que algo les pase a ustedes, que algo así, que cárcel o enfermedad. Ustedes no pueden esperar, ustedes tienen que arrebatar. Porque si el Señor me usó en esos 4 meses y me dio todos los dones, todos los talentos, todas las cosas que yo he podido adquirir, todo el poder para ministrar, todo el poder para predicar, el Señor lo puede hacer en cada uno de ustedes también. Porque todos somos iguales, yo no soy mejor que ustedes. Todos somos iguales. Entonces si el Señor me puede usar a mí, el Señor me puede cambiar a mí, y si yo puedo esperar en el Señor, tú también.
Yo no sé si es que tú estás esperando a un hijo, una hija que se fue a la iglesia. Yo no sé si tú estás esperando a que veas una sanidad, una liberación, algo. Espéralo, arrebátalo. No esperes al que algo pase para que tú tengas que venir al Señor. Bueno, Señor, ya después de tanto tiempo ya te entrego toda mi vida. Ustedes saben qué es entregarle la vida al Señor. Es un compromiso. Mucha gente piensa que venir al Señor es una calle de una vía, que tú dices, bueno, Señor, te confieso que eres mi Salvador y ya, Él viene a ti. No, tú también tienes que ir a Él. Es un compromiso de llevar tu cruz. Es un compromiso de que estés deportado o no, tú estás con el Señor. Esté tu hijo en una cárcel, esté tu hijo en el mundo o no, tú estás con el Señor. Y el Señor a ti te va a dar lo que te ha prometido. Y te lo digo, si el Señor a ti te ha prometido algo, arrebátalo. Yo les quiero leer algo que yo siempre lo usaba ya, porque esto es muy verdad, porque ya, Romanos. Amén, amén, gloria a Dios. Dice Romanos 8, del 35 al 39, y este es mis favoritos. Dice, ¿quién nos separa del amor del Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, deportación, inmigración, la policía, un hijo en el mundo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces yo nomás les quiero dar ese ánimo, tengan fe, sepan esperar en el Señor, sepan en esperar, no se pongan angustiados, no se pongan afligidos, no se pongan tristes, que aquí todos estamos juntos, nuestros gozos mi gozo es su gozo y su tristeza es mi tristeza. Yo sé que cada vez que yo sufría allá, yo sabía que aquí también estaban sufriendo, pero yo sabía que cuando yo iba a salir, esa fiesta iba a ser, pero wow, man, porque el Señor hace grandes cosas. Okay. Es que el espíritu. Entonces, bueno, después de esa semana, nosotros estábamos esperando a que el deportador nos dijeran que ya iban a salir. Pasó una semana, nada. Y el Señor, así como me dijo los 8 días, también me lo confirmó con 3 días. Y eso fue un domingo. Entonces yo pensé que el Señor iba a sacarme en 3 días, porque me dijo en 3 días va a pasar algo. Y entonces yo estaba ahí, y yo esperando el miércoles, y yo hasta lo puse otra vez en un papel, en la pared, 7, 6, 11. Y yo dije, bueno, el Señor me va a sacar ese día. Pero yo no puedo ponerle pruebas al Señor tampoco. El Señor es misericordioso, pero yo tampoco puedo venir a probar al Señor diciéndole, bueno, si tú no haces esto, no. Entonces yo creo que Él me estaba ahí probando, porque llegó el miércoles y nada pasó. O sea, yo ya me había despedido de toda la iglesia, no, que los quiero mucho, que chao, que yo me voy hoy. Cuando llegó las 4 de la tarde y yo todavía estaba ahí, ay, Señor. Pero yo creo que el enemigo quería que yo me diera por vencido, y yo no me iba a dar por vencido porque mi fe ya estaba plantada en mí. Entonces, sí, como honestamente, humanamente, esa noche yo ni fui a la iglesia, yo me sentí tan triste que yo le dije a mi hermano también, nos quedamos dormidos toda la noche, pero la mañana yo me levanté a las 5 a orar, y yo oré, y yo, Señor, que se haga tu voluntad, tu manera, cuando tú quieras y como tú quieras. Yo siempre eso es lo que le oraba al Señor. Y como yo me oré y me volví a acostar, y como a las 9:30, Pavón, porque nos decían los hermanos Pavón, que para el deportador. Y el deportador no nos veía a nosotros el jueves. Entonces yo ya sabía, yo ya iba listo para arrebatar lo que era mío. Porque hay muchas veces que cuando tú vas a algo, tú ya estás esperando lo malo.
tú estás, no, pero que tal si me dice algo, no, como te dije, si Dios a ti te ha prometido algo, arrebátalo. Entonces yo entré ahí y el Señor, el deportador me dice, bueno, siéntense. Y primero me dio una cara así toda triste, él me dice, los vamos a dejar salir hoy. Yo me puse a llorar, gracias, gracias, y mi hermano riéndose y yo llorando, y eran unas cosas de todas raras. Y yo me acuerdo que ahí mismo yo llamo a mi prima Diana, porque yo le quería caer a sorpresa a todos. Y entonces yo llamo a Diana y ella, qué felicitaciones, y que bueno, te recojo. Me recogió como a las 12 y nosotros íbamos a caerle a mi mamá al trabajo por la noche para caerle de sorpresa. Pero cuando mi mamá llama, no, que tienes que ir a mi prima, ¿será que me puede recoger aquí en el trabajo? Y nosotros, bueno, fuimos a la casa, nos cambiamos, porque imagínense, esa ropa estaba en una caja por 4 meses. Entonces nos cambiamos, nos bañamos, le compramos unas rosas y fuimos. La recogen en el carro y nosotros nos habíamos salido en la plaza donde la iban a recoger. Y cuando la recogieron, no, que todo bien, que le negaron el release, que no van a salir. Cuando ellos estaban yendo y nosotros saliendo corriendo hacia el carro. Cuando mi mamá cuando llora es así toda. Y entonces cuando nos ve no lo podía creer y empezó, mis hijitos, mis hijitos, mis hijitos. Y era tocándonos, no lo podía creer y era una lloradera, pero también era el momento de 4 meses que no pude ver a mi mamá. Y eso es algo que yo también aprendí, porque yo estaba poniendo la iglesia, el Señor y mi familia, y no puede ser en ese orden, tiene que ser el Señor, la familia y la iglesia, porque tú tienes que estar bien con tu familia. Si yo no estoy honrando a mi mamá, ¿yo cómo voy a estar honrando a mi papá? No a mi papá, pero a mi papá. O sea, si yo no estoy obedeciendo a mi mamá, ¿yo cómo voy a estar obedeciendo a mi mamá, a mi Señor? Entonces yo decía, yo me la pasaba en la iglesia, yo me la pasaba tan ocupado que yo no le veía el valor a mi mamá. Y yo no salía con mi mamá, yo no salía con mi familia. Y ahí en esos tiempos fue cuando uno en verdad sabe lo que tiene, los amigos que tiene, la familia que tiene. Y yo decía, yo me arrepiento de no haber salido tantos fines de semana con mi mamá, que me la pasé en la iglesia o con mis amigos rumbeando y pasándola bien. Y mi mamá, y ahora la extrañaba, y mi familia decía, no, que salgamos, no, que yo me voy, chao. No es así, o sea, pónganle valor a su familia. Si tienen hijos, salgan con ellos, si tienen papás, salgan con ellos, que mañana de pronto no están ahí. Y ahí es cuando ya uno se va a sentir, no, pues, que no, tomen el valor a su familia. Entonces, ahí empezamos a sacarle a mi mamá, después a mi tía, después a mi tío, después a mi padrastro. Ese día fue pura gloria. Y pues, con eso termino, pero yo en verdad les quería dar gracias a todos porque honestamente yo sí sabía que tenía una iglesia, pero yo no sabía que tenía una familia. Porque eso es lo que todos son para ustedes, para mí. Yo sé que aquí tengo como 15 papás, 15 mamás. Yo sé que aquí todos nos apoyamos y que hay que seguir para adelante, tener fe en Dios, porque ustedes no están alabando a un Dios que está muerto, Él está muy vivo. Y como les dije, yo no puedo volver para atrás. Y yo ya hice este compromiso con el Señor, pero lo quiero hacer al frente de ustedes. Yo no voy a volver para atrás, yo voy a seguir para adelante. Porque cuando tú estás en gloria, cuando tú coges la victoria, tú sigues de victoria en victoria, de gloria en victoria. Él no te va a dar una gloria y después vas a bajar. Tú vas a seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo. Y Él te va a dar esas bendiciones que tú vas a querer. Amén. Entonces yo les quería dar a todos las gracias por su apoyo, por las ofrendas, por el apoyo a mi mamá, porque esa fue otra promesa que el Señor cumplió. Mi mamá iba a estar aquí, mi familia iba a estar aquí. Y ahora mire, mi familia está aquí. Eso es lo que yo quería. Entonces yo los amo y pa'lante, como el pastor dice, pa'lante. Amén, gracias. Amén, Chino. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque le servimos a un Dios vivo, que su brazo no se ha cortado, aún sigue salvando, sanando, abriendo las puertas de las cárceles como se le abrió a Pedro.
y como se las abrió a Pablo y a Silas. Y por medio del testimonio, este evangelio sería predicado a todo el mundo, dice la Biblia también. Una cosa que decía Chino, es un principio. Dicen en el mundo, no es lo mismo decir que venga el diablo a verlo venir. Así pasó también. Cuando uno pasa por estas experiencias así, pues uno se da cuenta y como que se le abren los ojos y se le afinan más los sentidos espirituales, que están como embotagados, así como dormidos, como esa pesadez. Y se cumple el principio ese también. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ve perdido. ¿Ves? Todo obra para bien, dice el Señor, para aquellos que aman al Señor, para los que conforme a su propósito son llamados. Él tenía una mamá, pero no la apreciaba, no se daba cuenta. Tenía una iglesia y tenía una familia y no se daba cuenta. Y estaba en los Estados Unidos y no se daba cuenta, no apreciaba. Pero cuando vio todo perdido, en esos 4 meses, el Señor le permitió apreciar todo lo que tenía. Y así somos muchos de nosotros. Tenemos grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Y como yo digo, siempre vamos para el cielo y vamos llorando. Chino, gracias. Que el Señor te bendiga. Será grande como el Señor ha querido que sea grande en esta tierra. Los quiero, gracias por la oportunidad que me han brindado de mostrar mis talentos y mis cualidades al servicio de Dios. Ya pueden pasar. Bueno, tenemos un ministerio nuevo de danza que se inaugura hoy en el ayuno. Tremendo estandarte. Danza hebrea. What else? Oh. Bueno, entonces pues. Acerca de todo lo que es la danza hebrea, los tipos de pasos, cómo coordinar los movimientos, coreografías. El ministerio que yo les vengo a presentar a ustedes es un ministerio que el Señor me puso a mí desde que yo tenía 18 años. Es lo que yo prácticamente he hecho siempre como ministerio en las iglesias donde yo he estado desde que estaba en Cali, Colombia. Y luego el Señor me trajo a este país y allí también realicé lo que fue la danza hebrea. Y ahora pues el Señor ha hecho un proceso en mi vida para que ustedes me conozcan como líder, como persona que tengo un ministerio y talento, y vengo a desarrollar este talento porque fue la voluntad de Dios que me trajo aquí, a este lugar. No fue por mano de hombre, sino por mano de Dios, que mi esposo y yo estuvimos mucho tiempo buscando una iglesia. 12 años duramos en Cristo La Roca, por si muchos nos conocen. 12 años mi esposo y yo trabajamos en Cristo La Roca. Mi esposo era el líder de teatro, yo era la líder de la danza. Por
6 años prácticamente hemos estado parados porque el diablo quiso poner pruebas en nuestra vida y obstaculizó el caminar de nuestro ministerio. Pero yo creo que hoy es una fiesta para nosotros porque es lo que yo he hecho por muchos años y vengo a presentarles lo que realmente es mi trabajo como líder, como ministra, danzora, porque desde el vientre de mi madre el Señor me escogió y yo les vengo a presentar este trabajo que ha sido mucho esfuerzo, con amor, porque han sido 6 años que el enemigo me ha tenido con grilletes en los pies y en las manos, porque él sabe que el ministerio que Dios me ha dado es grande y poderoso. Y hoy les vengo a presentar el ministerio Aguas de Fuego. Toca la trompeta en Sion. Toca en Sion la trompeta, suénala en los montes. Toca en Sion la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toca en Sion la trompeta, suénala en los montes. Toca en Sion la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Toca la trompeta, suena en los montes. Toca la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toca la trompeta, suénala en los montes. Toca la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Toca la trompeta, suénala en los montes. Toca la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Bueno es alabarte a Dios y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la. Mujeres, moraré en tus atrios, Dios, como el árbol, creceré en el Líbano, creceré en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. la 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 hombres, bueno es alabarte a Dios y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La 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 bendecir al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecir al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Él sana mis dolencias, me libra del mal, perdona mis pecados y junto a Él me hace cenar.
Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. De compasión me cubre, me llena de su amor, de toda cosa buena me bendice el Señor. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Él sana mis dolencias, me libra del mal, perdona mis pecados y junto a Él me hace sentar. Él sana mis dolencias, me libra del mal, perdona mis pecados y junto a Él me hace sentar. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Compasión me cubre, me llena de su amor, de toda cosa buena me bendice el Señor. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Su nombre exaltar, su nombre exaltar. ¡Hey! Extienda sus manos hacia el altar y bendigan a estas niñas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ungimos a estas niñas y las enviamos al ministerio de danzas en esta iglesia. Te pedimos de todo corazón que sean usadas en el momento en que ellas estén ministrando, tu unción baje de tal manera que seamos edificados todos. En el nombre de Jesús, bendigo a esta niña de una manera muy especial. Gracias, Dios. Bendigo a esta niña en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y la ungimos y la designamos, la enviamos al ministerio, que sea usada con gran poder para la gloria de Dios. Gracias, Dios. Bendigo a esta niña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Úsala, Señor, para la gloria de tu santo nombre, que seamos edificados todos a medida que ellas van desarrollando su ministerio. Te enviamos al ministerio en el nombre de Jesús. Bendigo a esta mujer que ha preparado con tanto ahínco, con tanto trabajo a todas estas niñas para la obra del ministerio. En el nombre de Jesús, síguele dando más poder, más inteligencia, para que nuevos cánticos broten de ellos hacia nosotros y nos edifiquen. La bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a esta niña en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y la enviamos al ministerio, la ungimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que sea usada con gran poder en la danza. Igualmente a esta niña también, Señor, bendícela y glorifícala, Señor. La bendigo con toda la autoridad que tú me das para que ellas
puedan edificarnos a nosotros. Gracias a Dios, declaramos oficialmente este ministerio vigente para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.